hoy quiero recordar, estamos hablando del tema eclesía, iglesia en griego, y quiero decirles que nuestra congregación cumple 40 años a este día, o pronto va a cumplir 40 años, perdón. ¿Y qué significa el número 40? El número 40 se puede dividir en 4 y en 10, yo si lo multiplico lo pueden intentar, va a dar 40. Entonces, el 10, Jesús dijo que 10 personas, Él les mandó una encomienda, Él mandó que fueran y se presentaran delante de los sacerdotes, y solamente uno volvió con buen reporte. Es decir, el 10 significa una prueba, y solamente uno volvió aprobado. Y el 4, por otro lado, son 4 puntos cardinales, son 4 evangelios. Los que han leído un poco más la Biblia saben que son 4 seres vivientes. El 4 significa perspectiva. Entonces, esto quiere decir que en 40 años hemos sido probados en todas las áreas de nuestras vidas, y yo soy testimonio de eso. Yo llegué aquí solo, ya tengo mi esposa, mis 2 hijas que se parecen al papá, y bueno, esta iglesia, o sea, nosotros como iglesia ha sido de mucha bendición para mi familia, yo sé que para tu familia también. Y hoy quiero hablar de alguien que es impresionante, es maravilloso, y sé que algunas personas saben algunas cosas de Jesús. Alguna vez unos teólogos disertaban y decían que ellos creían que Jesús vivía en una constelación que se llama Orión, que ellos estaban seguros, pero esto no me hacía sentido. ¿Cómo alguien que creó todo lo que hemos visto puede vivir dentro de su propia creación? Esto sería como argumentar que aquel que creó la computadora vive dentro de la computadora. Eso pensaba yo, así que esto no me convenció mucho. Y en otro momento estuvimos con mi esposa y mi hija en Israel. Mi hija estaba muy pequeña y estando allá de la nada empezaba a cantar "Abriste el mar en el desierto". Wow, eso fue poderosísimo. Pero el guía, quien era el guía de ese entonces, un argentino que también tenía nacionalidad judía, él conocía el color de las sandalias de Jesús. Sabía a qué hora se levantaba, a qué hora se acostaba, sabía por dónde había pasado Jesús. Él sabía absolutamente todo. Lo que me motiva a preguntarle: ¿tú crees en Jesús? Y me dijo: no creo en Jesús. ¿Cómo alguien puede estar tan cerca de Jesús, saber todo lo que hacía y simplemente no creer en Él? Por lo menos creía que había existido, espero. Si mal no recuerdo, eso sí lo creía, pero no creía que Jesús es nuestro Señor. Y otros pueden pensar que Jesús es Jesús Sucre, el jugador de los Tigres del Licey, pero quien realmente lee la palabra y tiene una buena relación con Dios sabe que si Jesús estuviera en Dominicana siendo hombre todavía, sería aguilucho. Ahora, no se puede hablar de iglesia si no conocemos la importancia de Jesús. Por eso le da título al mensaje de hoy. Porque lo más atractivo de esta iglesia es nuestro Señor. Eso es lo que me motiva a mí a levantarme a las 6 de la mañana, a pararme aquí en este escenario y a compartir con ustedes este mensaje. Es Él el que me motiva. Porque todos sabemos que si Jesús viviera en República Dominicana, insisto, si fuese hombre aún y viviera aquí en República Dominicana, se congregaría en Global. Así que denle un aplauso al Señor. Bueno, y como parte de la preparación de este mensaje, recordaba los hechos ocurridos el 18 de junio del año 2023. Es un momento en que en un puerto muy discreto del Atlántico se prepara una de las expediciones más esperadas. Era el sumergible Titán, que se disponía a bajar hasta las profundidades, a 4.000 metros, si no estoy mal, donde yacía el Titanic, y a tomarle fotos allí. Era muy esperado, pero también muy criticado ese momento, porque la empresa tenía un enfoque innovador, o estoy hablando de Ocean Gate, pero sin embargo habían estándares de certificación que dicen algunos expertos que simplemente habían pasado por alto. El sumergible también había sido construido con un casco de fibra de carbono y se reforzó con titanio. Una de las críticas que le hacían es que el carbono, aunque es muy resistente y se me olvidó,
muy liviano, perdón, casi no encuentro la palabra, cuando se sometía a presiones extremas, empezaba a crear microfisuras. Y si se combinaba con el titanio, que el titanio sí era un material que se había probado, un material resistente, totalmente duradero, el problema es que cuando se combinaban los dos, esto hacía que ese material pues fuera mucho más sensible a la presión. De hecho, en el 2018 ya había un científico que trabajaba para esta empresa que había renunciado, y en el 2022 tuvieron que abortar una misión porque el sumergible empezó a dar vueltas, cosa que llegó a que esto se cancelara. Es así que la mañana del 18 de junio, 5 tripulantes, entre ellos varios civiles, había un papá, un multimillonario, tenía a su hijo no quería ir, según cuentan, él simplemente estaba ahí por complacer a su papá. Y a medida que ya empieza la expedición y el sumergible empieza a descender lentamente, todo el mundo está emocionado, pero a la vez tenso. Es así que se van metiendo mar adentro en las profundidades, pero de pronto en la superficie la comunicación se perdió por completo. Ellos intentaron de todas las formas restablecer esta comunicación sin éxito alguno. Y es ahí, señoras y señores, que éramos testigos en ese momento de lo que se llamó una implosión catastrófica, algo que pasó sin advertencia previa, algo que fue instantáneo, en cuestión de centésimas de segundo. Ese sumergible había quedado pulverizado. ¿Y qué es una implosión? ¿Qué diferencia hay entre una explosión y una implosión? Explosión es algo que hubiese ocurrido si hubiese venido desde adentro. Pero la implosión lo que determinaba es que era la presión del océano, era tan fuerte en comparación de la presión interna del sumergible, que el sumergible simplemente no aguantó. Y al igual que el Titán, que está construido con ciertos materiales dudosos, hay personas que han decidido construir sus vidas fuera de valores y principios basados en lo que Dios creó. Es una de tantas historias trágicas y la metáfora de muchas vidas que se perdieron porque no tenían un fundamento sólido en Cristo, en nuestro Señor. Y a medida que las presiones iban aumentando, se desmoronaban ante todos esos sucesos que nos acontecen a diario. El mundo ofrece promesas de éxito, placer, autosuficiencia, pero cuando llegan tormentas, si no estamos bien cimentados sobre la roca, lamentablemente vamos a sucumbir a esta presión y vamos a colapsar. Esa es la historia de muchas personas que incluso estamos viniendo a Global, personas que incluso tenemos una relación con Jesús, pero en algún momento esto ha hecho que nuestra vida pues sea un poco más pesada o bastante pesada, porque en momentos cuando he estado lejos en cuanto a mi relación con Dios, he sentido como esa presión interna empieza a ceder y la presión de afuera parece que me estuviera carcomiendo. Por eso primera de Juan 4:4 dice: mayor es quien está en ti que aquel que en el mundo está. Si Jesús está dentro de ti, la presión interna va a ser tan fuerte que no importa si vienen vientos, mareas, vas a estar cimentado sobre la roca que es Él. En las familias, cuando hay discusiones, cuando hay problemas, esto tiende a hacer que las familias exploten, pero cuando los problemas vienen de afuera, esto tiende a unir a las familias. Y por eso entonces hay familias que a raíz de situaciones lo que terminan es estando mucho más unidas. Y en otras palabras, lo que quiero decir es que hay personas, aunque las tormentas de afuera son livianas, su presión interna es tan débil que la percepción hace que esas tormentas externas se sientan como si fueran momentos que ya nunca van a pasar. Dios o Jesús es tan importante en nuestra vida que Él diseñó nuestro corazón, nuestra vida, la familia y la sociedad con un espacio perfecto donde solo encaja Él. Y es así que Jesús puede ser el único tripulante seguro de tu alma. De hecho, quiero ser honesto con todos ustedes. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo no creía en Jesús. Para mí Jesús no hacía ningún sentido. Yo decía,
Yo, siendo hijo de papi y mami, era hijo único con hermanos, yo no dejo ni por mi hermano, ni por mi hermana, esa atención que me dan mis padres. Y para mí no hacía sentido que alguien, siendo el creador del universo, sentado en su trono, sin necesidad alguna, se hubiese bajado de ese lugar para venir a rescatar personas, no como yo, porque yo me sentía digno y demás, pero liceístas, por ejemplo. Y es ahí que empecé a venir a la iglesia y decía, yo soy cristiano, aunque yo todavía no creo en Jesús. Era un cristiano, por lo menos era sincero. Y pasaron meses hasta que tuve que entender qué es lo que hace Jesús tan importante. De hecho, alguien se quejaba justamente como yo, alguien que nosotros conocemos, un personaje bíblico, alguien que se supone que era totalmente santo. Pero miren lo que dice Job en Job 10:3-8. ¿Te parece bien, está hablando con Dios, que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que fortalezcas los designios de los impíos? Y aquí se pone más interesante, le dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Estaba cuestionando a Dios, tú me estás pidiendo a mí que haga todo este tipo de cosas, pero tú ni sabes de qué se trata. ¿Son tus días como los del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Yo creo que Jesús ya tenía el plan de venir a rescatarnos porque Él sabía que esto se iba a poner color de hormiga. Pero yo creo que esto lo motivó mucho más. Esta y cada una de las quejas que hemos tenido, incluso personas como yo, diciéndole, Señor, pero es que tú no sabes lo que es ser hombre. Si tú estuvieras en mis pies, no me estarías pidiendo que haga eso. Es así que recuerdo que recientemente me hospedé en la casa de un buen amigo y él trabaja en una compañía donde hacen peceras. Y yo estuve ahí un par de días y a pesar de que siempre se repetía la misma rutina, él llegaba, les ponía comida, esperaba ya que comieran y se iba. Los peces cuando veían la comida salían, se escondían. Y yo me imagino que él tiene más o menos 2-3 años con esa misma pecera. Pero la relación de esos peces con él, que lo único que quiere es alimentarlos, siempre fue desde el temor. Y yo creo que esa ha sido la historia de nuestra sociedad hasta que Jesús vino a resolver ese tema. Siempre nos relacionamos con Dios desde el temor, y será, si Dios me hace esto, si me hace esto otro. Hace poco en Hombres de Valor compartíamos algo que se hace, un ejercicio que se hace recurrentemente, y es, ¿qué pasaría si yo tuviera 24 horas? Está basado en una película que se llama La Purga. Si tuviera 24 horas para hacer lo que me dé la gana, sin consecuencia alguna. Y algunos se pusieron bien creativos. Ahí solo había conmigo, 3 o 4 personas que, siendo cristianos, hablamos. El resto que habló, por lo menos no tenían un tiempo viniendo recurrentemente a la iglesia. Y le pregunto a uno, ¿tú qué harías? Y él dice, bueno, yo me llevaría a todos los motoristas que pudiera por delante. Le pregunto al otro, dice, no, yo soy más espiritual, yo lo que haría es pedir que me abran la bóveda del Banco Central y sacar todos los billetes que yo puedo. En mi caso yo dije, bueno, yo lo que quisiera es comerme todo lo que puedo en ese día. Hace mucho no como papas fritas, otro tipo de cosas, porque ya el metabolismo va ganando la carrera cuando uno tiene 45 o más. Y entonces yo digo, bueno, yo me comería todo y por lo menos sabría que eso no me va a hacer daño, al menos ese día. Y alguien que no asiste todavía a la iglesia, que tal vez no sea cristiano, o tal vez sea creyente, no lo sé, dijo, lo que pasa es que ustedes están viendo a Dios como un castigador. Ustedes dejan o hacen cosas simplemente por las consecuencias, no por amarlo a Él. Todos hicimos, wow. Ahora, ¿cómo vino Jesús a esta tierra?
Yo suelo pensar que Dios abrió un portal entre lo espiritual y lo físico y permitió que el Espíritu Santo viniera a implantar un óvulo en el útero de una joven pastorcita que vivía en Belén, una ciudad que para entonces no era muy poblada. Y Jesús entonces hacía uno de los mayores milagros, o el mayor milagro que hemos visto en la historia de la humanidad. Teniendo un Padre celestial, se buscó una madre terrenal para que nosotros, teniendo padres terrenales, pudiéramos tener un Padre celestial. Y comienza un crecimiento exponencial en el vientre de esta joven, con células creciendo a razón de 125.000 millones de células por hora en promedio. 3 billones de células nuevas por día en la etapa pico del embarazo. Esa es la velocidad a la que crecemos cuando estamos en el vientre de nuestra madre, por lo menos en la etapa pico. Y todo esto mientras iban a Nazaret para el censo y luego huían porque Herodes había prometido matar a todos los niños de 2 años. Yo me imagino que el Creador iba ahí en la placenta de esa mujer, moviéndose de lado a lado. Y nace entonces en un pesebre lejos de lujo, rodeado de animales, donde no había cámaras, bullicios, donde simplemente estaban su papá, su mamá y no sé, una especie de canastito donde le pudieron poner al Señor. Ahora, yo me imaginaría que Jesús era, no sé, esbelto a pesar de las condiciones en las que nació. Pero la Biblia habla muy claro, dice Isaías 53, del 2 al 7, que Jesús era mucho menos atractivo que cualquiera de los que estamos acá. En el servicio de las 9 vinieron algunos que son muy feos. Bueno, era más feo, según ellos. En este no, en este vinieron se pusieron de acuerdo todos los esbeltos y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No tenía atractivo físico. No era alguien fácil de reconocer. Yo me imagino un Jesús de ojos azules, 2 metros, tipo el actor de Thor. Pero él estaba buscando, cuando dice sin atractivo para que le deseemos, me hizo cuestionarme. Y por eso le hice esta pregunta al Señor: ¿por qué entonces tú permitiste que viniéramos a la tierra y simplemente no nos llevaste al cielo? Nos hubiésemos ahorrado cientos de situaciones. ¿Quién está conmigo acá? Sin embargo, él me respondió. Y digo me respondió, ya van a saber, ya no van a saber por qué. Porque yo no estaba dispuesto a pasar la eternidad con nadie que no me ame. Yo le decía a mi hija, que de hecho me ayudó a preparar este mensaje, le decía, ¿cómo yo les explico que fue Dios que me lo dijo? Y me dijo, tranquilo papi, con el cerebro que tú tienes, esa no es una respuesta que tú podrías obtener fácilmente. Ellos lo van a saber. Inmediatamente se van a dar cuenta que eso no vino de ti, tus neuronas no dan para tanto. Y yo, gracias mi amor. Ahora, no solamente era sin atractivo. ¿De dónde venía? ¿Cuál era la ascendencia de Jesús? Las tatarabuelas de Jesús, dice un historiador, que eran de taco ligero. Tamar se acostó con su suegro porque no le cumplió una promesa. Y entonces viene Judá, que buscaba prostitutas, ese es el abuelo de Jesús, y se acuesta con ella, y ella, para forzarlo a que le dé descendencia, por lo menos de quien era su esposo, de su mismo linaje, se acuesta con él, se hace pasar por prostituta, él va y busca una prostituta y se acuesta con él. Pero la historia no tiene ahí, se pone más picante porque Rahab, dicen, no sé, no me consta, que se acostó con todo Jericó. Era una prostituta en la época, y de ahí viene Jesús. Se casa con el general Salmón
Y de ahí viene Jesús, pero después Ruth, que sí era mucho más decente, también entonces tuvo que dejar a su pueblo para venir entonces a morar en Israel, a sus conocidos, sus familiares y todo para seguir a Jesús. Y Betsabé, que quería cerrar con broche de oro, entonces se acuesta con David, a pesar de que sabía que su esposo estaba en la guerra. Ahora, los tatarabuelos de Jesús. Abraham decía que Sara no era su esposa porque como tenía miedo, entonces prefería que se acostaran con ella. O sea, a eso casi llega, dice la palabra, con tal de que no le pasara nada a él. Miren qué esposo más bueno se gastaba Sara. Pero Isaac, por el mismo tema del linaje sanguíneo, ahí también entonces hace lo mismo con su esposa. Después viene Jacob, que engaña a su papá, engaña a su hermano, se mancomuna con su mamá. Judá, que como ya dije, se acostó con su nuera. Neftalí no era tatarabuelo de Jesús, él cantaba en Global, dicen por ahí. David, que no solo busca a Betsabé, sino que mandó a matar a Urías, un asesino completo. Y Salomón, que era sabio, dicen el hombre más sabio, obviamente, 1000 mujeres, 1000 suegras. Yo creo que él leyó mal, decía, no es por tonto dejará al hombre a su padre y a su madre, es por tanto dejará. Yo creo que ahí fue donde se perdió. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la fascinación de Jesús no estaba ni en su ascendencia, ni en su aspecto físico, sino en su personalidad y en su carácter. El Señor nos puso en un lugar privilegiado y seguro del cosmos, con todo lo que necesitamos, para que mientras Él estaba plagado de incomodidades y vivía en medio de persecuciones, nosotros pudiéramos escogerlo a Él. Ahora, también Jesús tuvo hermanos mayores. También nosotros tuvimos hermanos mayores. Tuvimos Adán, Caín, todos fueron un completo desastre. Esaú, Rubén. ¿Por qué el Señor dejó todo eso ahí? Porque Él sabía que nosotros también le íbamos a fallar. Después viene el hijo pródigo, los fariseos, que yo creo que fueron los peores hermanos, fariseos, saduceos. O sea, ellos obviamente hicieron de todo el evangelio una religión, de todas las buenas nuevas de Dios para nosotros hicieron una religión. Pero Jesús realmente ha sido un tremendo hermano mayor. De hecho, Él era el único, dice la palabra, que Él era el unigénito y decidió ceder su lugar para que nosotros podamos ser entonces Él el primogénito y nosotros sus hermanos. Ahora, cosas que me impresionan de Jesús. Hay una paradoja en la Biblia que dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Esto es contrasentido, esto no tendría explicación. Sin embargo, Jesús lo demostró en una pirámide que quiero compartir hoy con ustedes. Es la pirámide de Maslow. Y mientras todos hemos entendido la vida, el éxito, la autorrealización como subir y ascender e ir cada día hacia arriba hasta llegar a un punto donde no solamente es el éxito, el dinero, el conocimiento, sino que queremos poder y controlar a otras personas. Eso pasa en muchos lugares de este planeta. Jesús, teniéndolo todo y pudiendo controlar absolutamente todo, Él empezó a descender y descender y descender y descender hasta que sus necesidades más básicas, como tomar agua, le fueron negadas. Y por eso en la cruz del Calvario Él dice: tengo sed. Yo recuerdo que compartía mucho con un familiar, me gustaba compartir con él, y hablábamos mucho de carros, de otras cosas que le interesan a los hombres. Pero llegó un punto en que una fibrosis empezó a destruirle el pulmón. Empezó a hacer que ese pulmón realmente no sirviera para absolutamente nada. Y ya yo iba a visitarlo, obviamente él ya dependía de un respirador. Y yo quería ponerle conversación: mira, ¿y qué has comprado nuevo? Yo en ese momento no tenía para comprar mucho, o sea que me gustaba admirar lo que él tenía. Él a veces me lo prestaba, yo lo miraba, no sé, un reloj, un carro, cualquier otra cosa. Y yo le preguntaba: mira, ¿qué compraste ahora? Y él me dijo: me duele el alma. Yo dependo de un respirador, a mí ya nada de eso me importa.
lamentablemente una enfermedad estaba dejando saber que hay cosas que damos por hecho, que hay regalos que tenemos de parte de Dios que damos por hecho, pero son regalos valiosos, como ya lo vamos a ver. También vi el caso de un amigo, él era, no tan amigo, era más un ejecutivo de cuenta de uno de los bancos. Él me decía, mira, yo siempre he tenido dinero y a mí me da terror saber que en algún momento puedo perder el dinero y que voy a tener que empezar de ceros. A Jesús no le importó. Y estando o teniendo un lugar garantizado en el cielo, renunció a ese lugar para que tú pudieras estar en el cielo junto a Él. A este punto ya Jesús me hacía sentido. Y ahora yo sí puedo decir, wow, Jesús es impresionante. Y entendí que Jesús prefirió bajar al infierno antes que irse al cielo sin mí y sin cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. Ya no tenemos excusa de decir, mira, tú no entiendes lo que yo estoy pasando acá. Porque Jesús, por amor, ya eso estaba dentro de sus planes, insisto, no fue Job el que lo convenció. Simplemente yo creo que eso reafirmó la idea, pero ya desde la eternidad, ya Él había decidido que iba a venir a buscarnos y a darnos identidad, porque el negocio del enemigo ha sido robar la identidad y el negocio de Jesucristo es darnos una nueva identidad. Es por eso que en el nombre de Jesús yo puedo saber quién soy. Si Jesús es el tripulante de mi sumergible, de ese sumergible que yo llamo alma, yo puedo saber quién soy. Yo puedo saber no qué hago, porque lo que hago no me define, sino quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Pero cuando nací también se determina en la fecha en la que Jesús nació. Yo nací el 4 de enero del 80, 1980 años después de que Jesús vino a esta tierra, de que ese milagro de multiplicación celular de manera impresionante se llevó a cabo. Yo nací 1980 años después. ¿Y dónde nací? Ya viene a quedar sin sentido. Confieso que con pasaporte colombiano a veces llegaba a ciertos países y como pues siempre me preguntaban por, no sé, no por Carlos Vives ni nada, sino por, ¿y Pablo? O sea, ya a mí me daba vergüenza y compraba carteras de las más caras para tapar el pasaporte, pero eso también lo vino a resolver Jesús. Cuando murió en esa cruz y resucitó y me permitió seguir en esta vida, pero sobre todo cuando me hizo entender que en Él yo tengo identidad. La carta que tú firmas, la fecha del celular, se basa en la fecha en la que Jesús vino a esta tierra. De hecho, Él fue el único hombre que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un presidente medio atrevido, presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que él quiso dividir la historia después de que Jesús la había dividido. Y él quiso decir, mira, vamos a dividir la historia en antes del alunizaje, AA, y después del alunizaje, DA. Obviamente, eso era para ensalzarse o exaltarse él mismo. Y Billy Graham le dice, mira, yo creo que se te está olvidando que no hay nada que tú puedas hacer que se compare a lo que Jesucristo hizo. De cualquier manera, esto no estoy diciendo que pasó por esa razón, pero fue el primer presidente en 50 años y es el primer presidente hasta el día de hoy que dimitió por el escándalo de corrupción de Watergate. Jesús no era un tío solterón que venía de vez en cuando a visitar a la familia y le decía a los niños, mira, pórtate bien, sé bueno con mamá, sé bueno con papá. Él era un servidor incansable. En medio de su vía crucis, Él iba solucionándole los problemas. Hay personas que tienen un problema para cada solución, pero Él tenía una solución para cada problema. Y en medio de ese vía crucis, Él decía, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Él estaba más pendiente de los demás que de sí mismo. El mejor enólogo hacía el mejor vino cósmico que se puede tomar. Parecía predecible, o sea, yo nunca me imaginé que Jesús iba a insultar a una mujer, sobre todo que tenía problemas con su hija, y de pronto viene y le insulta.
y le dice: no es bueno que te dé de lo que es de los hijos, porque tú eres una perrilla. No sé cómo se traduciría, pero suena fuerte como quiera. Pero lo hacía con propósito. Él quería sacar lo mejor de ella. Él quería que ella diera la milla extra y que de alguna manera la fe la llevara a pasar por alto la ofensa. Confundía, escandalizaba, conocía lo peor de la gente, pero era quien más amaba a la gente. Se preparó 30 años para tener 3 años de ministerio, porque él sabía que hay que afilar el hacha, pero un principio que conocía mucho mejor es que hay que escoger el árbol que hay que cortar. Ignoró la pobreza, pero amó a los pobres, andaba con pocos. Sabía que no se puede perseguir la calidad si te enfocas en la cantidad. Y por eso, con una organización de 12 muchachos, de 12 desvalidos por los que nadie daba un peso, él creó una de las organizaciones, o la organización más grande que hay hasta la fecha. De hecho, ninguna organización a este punto ha durado tanto. Es tan maravilloso que puso hasta 2 o 3 motoristas por día para forjar nuestro carácter. Andaba con liceístas, pecadores, prostitutas. En una época que no se valoraba a la mujer, él le daba cabida a la mujer. De hecho, cuando él resucita, él le encomienda la tarea. O sea, obviamente, implícitamente, no lo dice la Biblia textual, pero implícitamente le recomienda la tarea a la mujer de ir a contar que él resucitó. Algunos dicen porque eso sí va a esparcir mucho más rápido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo que sí estoy de acuerdo es que si se la da a un hombre, el hombre se hubiese distraído, hubiese visto otras cosas. Cuando le hubiesen preguntado: mira, ¿y viste algo? No, ay, mira, yo creo que Jesús resucitó. Ya que estamos hablando de eso, o sea, Jesús era maravilloso. Él vino a transformar nuestra manera de pensar, no a acabar con la pobreza. Jesús sabía que si el tiempo se mide en minutos, la vida se mide en momentos. Y aún tenía 3 amigos a los que llegaba, cuando llegaba a su casa, y yo creo que ahí se sentía a gusto con ellos. El reino de los cielos para él no era cuestión de turno, era cuestión de fe. Y por eso es que una mujer que viene y toca su manto, una mujer inmunda porque tenía su periodo y no había cesado, su periodo era constante, ya tenía 12 años con esa situación, él le da prioridad porque dice la palabra que lo tocó con fe. Ahora, Jairo había tomado un turno antes que ella, pero Jesús hizo un alto en su agenda para prestarle atención a esta mujer. Ese es el Jesús que yo quiero hoy presentarles. No es tarea fácil. Es un Jesús que sabía cómo contar historias, el mejor orador de la historia antigua y de la historia moderna. Prédicas o mensajes como la moneda perdida. Le hablaba a cada persona en el lenguaje de esa persona. Hay de ustedes bienaventurados. Estos son prédicas o mensajes de Jesús. Oíste que fue dicho: el que deja las 99, una perla de gran precio, la única señal. ¿Ustedes también se quieren ir? Prédicas controversiales como: come de mi carne y bebe de mi sangre. Jesús era maravilloso como hombre y es asombroso y maravilloso como Dios. Y en inglés hay una palabra que no se pronuncia a menudo, o se abrevia diciendo N-word. Bueno, había una palabra para la época que no se podía pronunciar, la palabra S-word o samaritanos. Y Jesús no le importaba e hizo un alto en su camino para pasar por Samaria. Jesús no vino a darnos vida eterna. Él vino a darnos la oportunidad de pasar la vida eterna junto a Él. Jesús es maravilloso. Ahora, a Él no le importaba lo que la gente pensara de Él, aunque le pregunta a Pedro: pero, ¿qué dice la gente que soy yo? Recuerdo que alguien tenía un Swatch, un hombre multimillonario, y le preguntaron: ¿por qué
usted no se pone un reloj que cueste algo más. Él dijo, yo no tengo que demostrarle a nadie lo que yo tengo. Y yo creo que eso lo aprendió de Jesús. Jesús era un tipo empático, no le importaba demostrarle a nadie, pero estaba presto a ayudar a los más desvalidos. Era tan empático que estaba solucionándole los problemas de orfandad a un hijo que se quedaba sin madre y sin hermano mayor. Y hace poco, como iglesia, vivimos una pérdida muy triste, una persona muy querida, no era adolescente ya, era más o menos una joven de 34 años, muy querida, perdió la vida en un accidente de moto. Yo recuerdo, y estoy hablando de la empatía de Jesús, yo recuerdo que fuimos al funeral y yo no sabía qué le iba a decir a la mamá. Si nosotros queríamos tanto a esa niña, yo me imagino cómo la quería su mamá. No sabíamos qué decirle. Yo sabía que hay cosas que no se pueden decir. Ya lo he aprendido, a veces mi lengua va más rápido que mi cerebro. Y yo decía, bueno, no le voy a decir que lo siento mucho porque pues nadie sabe lo que ella está sintiendo. Pero le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy aquí y quiero que lo sepas. ¿Cómo te sientes? Y ella me dijo, me siento supremamente feliz. Lo que me llamó la atención. Y le pregunto, ¿y qué pasó? Cuéntame. Me dice, mira, hablé con el médico legista y me dice que aunque el accidente fue traumático, la sangre de esa niña estaba llena de oxitocina. Y el mismo médico legista le dijo, esa niña tuvo que haber muerto con una paz impresionante. Jesús está pendiente del dolor de cada una de las personas. Alguien se preguntó, ¿y por qué tú no hacías nada cuando me violaban? ¿Dónde estabas tú? Y Jesús dijo, cuando te violaban a ti, me estaban violando a mí. Ese es el Jesús empático que yo conozco. Jesús vino a resolver lo que no sabemos, y es que lo necesitamos desesperadamente a Él. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy pecador, no practicante del pecado, y no puedo hacer absolutamente nada para que Jesús me ame o más o menos, porque no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo. De hecho, esto me recordó que al cielo no van los buenos, van los arrepentidos. A veces queremos pagar la salvación y la pregunta es, ¿cómo yo puedo pagar algo que no tiene precio? Jesús me dio esperanza. El periódico dice, tendréis aflicción. La Biblia dice, hay esperanza. El versículo completo es, en el mundo tendréis aflicción, periódico, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué me enseñó Jesús? Recuerdo que estaba recién casado. Llegamos de la luna de miel, mi esposa y yo, obviamente. Y de pronto, no sé si es que ella nació en el polo sur, polo norte, pero puso el aire a todo lo que da. Dice que es dominicana, pero yo tengo que investigar. Y a mí me dio pulmonía, neumonía, EPOC, o sea, todas las enfermedades pulmonares. Al otro día yo estaba muy molesto. Y dije, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, yo dije, me va a matar, literalmente. Me va a matar. Y empecé a decirle a él, Señor, mira, esto no va a funcionar. Ella y yo somos muy distintos. O sea, no es que ella haya hecho nada malo, prendió el aire, pero pues ya de pronto mi presión interna era mucho más débil que la externa. Y le digo, no puedo seguir viviendo así.
Y también vuelvo y repito que es Dios quien me habla, porque mis neuronas no dan para tanto, mi hija lo confirma. Me dice: si tú crees que ella te ha hecho algo, pónmelo en mi cuenta porque tú me hiciste mucho más a mí. Esa conversación llegó hasta ese día. Jesús también me enseñó que hoy tal vez peque, hoy tal vez no lea la Biblia, trato de leerla todos los días, pero hay días que se me pasa. Hoy tal vez no ore, pero que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Yo siempre digo, hoy me comprometo, mañana no sé, no me pregunten, no me presionen. Momento que soy lento, llévenme al paso. Porque Jesús no vino ni a juzgar, ni a ser legalista, ni a traer una religión. Jesús me enseñó que es más importante el sujeto que lo busca a Él para poder ser el predicado que bendice a otras personas. Él me enseñó que no hay que poner la esperanza en todo lo que no tiene alma, porque es una locura. ¿Qué no tiene alma? No sé, un carro, una casa. Pero que también es una locura poner la esperanza en quien tiene alma. Conozco la historia de un papá que le dijo a su hija: mi hija, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo. El otro día murió. Que la esperanza hay que ponerla en Él. Por eso cuando pasamos situaciones complicadas y tocamos fondo, ¿qué hay en el fondo? La roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Jesucristo está contigo, no importa cuál sea la situación. Jesús está buscando esa casa en tu corazón. Charles Spurgeon dijo: estás ante Dios como si fueras Cristo, porque Cristo estuvo delante de Dios como si fueras tú y llevó todo tu pecado. Él se dio, como decía hace un momento, su lugar en el cielo para que yo pueda pasar la eternidad junto a Él. Sin embargo, vivimos en un mundo donde importa más el funeral que quien muere. Importa más la boda que el amor que se tiene en la pareja. Importa más el físico que el intelecto. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el envase es lo importante, pero el contenido hay que desecharlo. Este micrófono es útil, pero valioso es compartir la palabra de Dios a través de él. Estas 4 paredes son útiles, pero la iglesia es realmente lo valioso, y por eso Jesús murió en una cruz. Una casa es útil, pero la familia es lo que realmente importa. Sin embargo, hemos decidido valorar más lo que es útil que lo que es valioso. Somos tan valiosos para Jesús que miren todo lo que hizo por amor. Y miren toda la paciencia que le tuvo a alguien como yo, que no solamente yo era un delincuente, y lo digo con toda honestidad. Recuerdo que mi papá se esforzaba mucho porque yo hiciera las cosas bien. Me vivía recordando: mira, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Un día incluso confió tanto en mí que me puso en un triatlón. Yo que pesaba, era peso pluma, que no hacían ejercicio, o sea, solamente levantarme de la cama y no sé, en la noche volver a acostar. Yo dormía, comía y repetía el proceso. Eso era todo lo que yo sabía hacer. Y él me inscribe en un triatlón y me decía: yo confío en ti, hijo, tú lo vas a hacer. Yo: papi, no, o sea, la fe es buena, no conocía a Dios en ese momento, pero no te voy a quedar bien. Bueno, él dijo: sí, yo confío en ti. Empezó el triatlón. Era como de 300, 400 metros, no era gran cosa. En la prueba de la piscina ya yo era el último. Ya después que tuvo que hacerse el recorrido trotando, ya ahí me habían sacado muchísima ventaja. Después había que subirse en unas bicicletas para cruzar un lago. Cuando llegué al final de la bicicleta, que ya vuelvo como a tomar el recorrido para llegar a la meta, que no era meta para mí, obviamente, está mi primo y le digo: mira, Juan, por favor, espérame. Me dice: no, yo no voy a llegar de último. Llegué de último. Aún así mi papá me aconsejaba, jugaba conmigo, siempre me estaba dando consejos, y yo hacía todo lo contrario a lo que él me pedía. Era un sinvergüenza. Pero un día
todos esos valores y principios que Él me modeló por años empezaron a coger fuerza y a coger fuerza. Y a los 18 años como que mi vida empieza a cambiar. La misericordia de Dios viene a mi vida. Yo empiezo, aunque no lo conozco a Él, empiezo como a ver que todo eso que mi papá me modelaba hacía que yo cada vez me pareciera más a Él sin quererlo. Me iba pareciendo más a Él y más a Él, tanto que como a los 23 años tuve que escribir una carta diciéndole: papi, yo quise hacer todo lo que me placía. Me parecía que lo que tú me decías era ridículo, anticuado. Pero hoy tengo que reconocer que esas palabras calaron tan profundo en mi corazón que yo terminé pareciéndome a ti. Y yo quiero que me pase lo mismo, o creo que me ha pasado lo mismo con Jesús. A medida que Él ha tenido tanta misericordia, en momentos que yo he dicho, me va a dar un boche, me va a regañar, y Jesús lo que ha hecho es tratarme con amor. Yo lo único que he podido decir: Señor, he querido hacer lo que me da la gana, lo que me place, pero tu palabra se ha clavado tan profundo en mí que a pesar de que no soy perfecto, yo me quiero parecer a ti. Yo quiero que nos pongamos de pie, mis queridos imperfectos como yo. ¿Qué puede ser más importante que aquel que le da sentido a nuestra vida? Nada puede ser más importante. Por eso quiero contarles cuál es el sueño de Jesús. La Biblia dice en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el sueño de Jesús, que entendamos la importancia de Él en nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, que eso sea lo que podamos inculcarle a nuestros hijos. Yo estoy muy pendiente del contenido que ven mis hijas, porque yo quiero que ellas se enamoren de Jesús, que ellas se enamoren de la presencia de Dios. Y yo quiero que si hay alguien que vino aquí por primera, segunda o tercera vez, haga esta oración conmigo. Quiero orar y quiero que cada persona que viene por primera o segunda o tercera vez ore diciéndole: Señor, yo quiero que seas el centro de mi vida. Jesús es todo. Jesús es maravilloso, impresionante, asombroso, grandioso. Recuerdo que estando allá atrás yo criticaba mucho lo que se hacía aquí adelante. Antes de pasar a la oración quiero hacer dos cosas más y con eso termino. Y yo decía: no me gustó la alabanza, no me gustó la adoración, no me gustó el predicador, una chaqueta medio rara. Y un día me di cuenta que yo estaba siendo el espectador, quitándole ese espacio de espectador a quien realmente debe ser el espectador de nosotros. Cuando yo llego desde ese punto en adelante a esta iglesia, yo trato de hacerme donde nadie me vea, levantar las manos, adorar, decirle gracias, Señor, y tener un tiempo de calidad para después decirle: Señor, ¿te gustó cómo te adoré hoy? Ese es mi Señor, ese es mi Dios. Hay un poema que escribí que se llama Poema al Alma, y dice: soy tímida, terriblemente tímida, incluso si te pertenezco a la persona más ruidosa y más alborotada, solo puedo susurrar. No tengo la capacidad de gritar, por eso tal vez ni siquiera me notes. De hecho, no me notarás fácilmente porque habito en las profundidades. Por eso no intentes encontrarme en la superficie de tu vida. Es así que si miras y escuchas con paciencia, me hallarás. Yo hablo mediante tu confusión, mediante tu espera, mediante tu dolor. ¿Recuerdas esta última vez que tartamudeaba? Esa es la última vez que no sabías qué decir. Bueno, se trataba de mí, dice el alma.
Cuando tú contemplabas una puesta de sol, veías a un niño reír o escuchabas algún tema musical y se te hacía un nudo en la garganta y corrían lágrimas por tus mejillas. Bueno, esta era yo. Cuando eras adicto o adicta a algún hábito secreto, es a mí a la que me tenías encadenada. Yo puedo ser herida, perdida, rechazada o redimida y sembrada. Posiblemente se te vaya la vida en descubrir que lo que tienes, lo que haces y lo que dices no está relacionado con tu felicidad. Es mi salud lo que hace tu felicidad. Es que yo esté bien y limpia lo que hace que tu vida sea un cielo o un infierno. Esa soy yo, tu alma. Necesitamos a Jesús. Nuestra alma necesita a Jesús. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida para que nuestra vida sea exitosa, a pesar de que no sea como nosotros queremos que sea. Yo quiero que ahí donde estás ores, y si viniste por primera, segunda, tercera, cuarta o por vez número 500, no importa, le digas: Señor, haz conmigo esta oración. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi alma, Señor, el centro de mi familia. Gracias, Dios, porque en esta mañana reconozco que he pecado, pero reconozco que tú moriste en una cruz por cada uno de esos pecados. Padre, te pido que ahora tu Espíritu Santo me llene y me guíe a tomar las mejores decisiones que me encaminen hacia tu propósito, Señor. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy soy una nueva criatura en ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Yo creo que adoremos.